Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. La guerra social. Si la primera República Venezolana fue federalista, la segunda estaría centralizada en la figura de Simón Bolívar. Un cambio de gobierno demostraría ser inoperante para prolongar la vigencia del Estado independiente, pese a que Monteverde continuaba retrocediendo y se vio obligado a retirarse de Puerto Cabello. Es que aún existían distancias insalvadas entre unos criollos que conformaban la clase dominante, ya divididos entre sí, y las masas de pardos esclavos y los habitantes de la zona rural. Todos ellos contemplaban con recelo una integración en las filas de sus explotadores de siempre. La complejidad de la sociedad venezolana hacía muy conflictiva la relación entre los terratenientes, los grandes cacaos y las castas, pero también existía malestar en los llamados blancos de orilla, marginados en labores artesanales o en la práctica de la agricultura de subsistencia. Estos enfrentamientos de clases y de castas ya demostraron su explosividad latente en las sublevaciones de la última década del siglo XVIII y demostrarían toda su intensidad durante la Guerra de Independencia. Precisamente, el enfrentamiento armado entre patriotas y realistas puso en movimiento masas que hasta entonces permanecían adormecidas o fácilmente controladas en sus esporádicos estallidos. Y su comparecencia en la escena de lucha se manifestó como violento choque de clases. El carácter guerra social sería aún más evidente por la aparición de las montoneras de los llanos de Venezuela, conducidas por José Tomás Boves desde 1813. Estas fuerzas contribuirán con terrible eficacia a destruir el edificio político de la Segunda República, revelando que éste carecía de bases sólidas en la sociedad venezolana. Boves era asturiano, nacido en la ciudad de Oviedo, pero trasladado desde muy joven a Venezuela, se dedicó al comercio y al contrabando, hecho que le significó una condena a prisión por las autoridades españolas. Más tarde comerció con el Bajo Orinoco y se dedicó a la ganadería en los llanos, donde pudo familiarizarse con la vida y costumbre de los seres marginados que allí habitaban en un estado casi primitivo. En los primeros tiempos de la República, el asturiano mostró, como tantos, su adhesión a la causa patriota, pero una serie de circunstancias lo convierten en sospechoso y se ordena su confinamiento y el secuestro de sus bienes. Liberado por las fuerzas españolas, con ellas fue destinado a los llanos, donde combate a las órdenes de Antoñazas primero y del comandante Cajigal más tarde. Monteverde le confió el cometido de levantar un ejército entre los habitantes de la región y pronto se convirtió en un poderoso caudillo popular, conduciendo a las temibles jinetes conocidos como los llaneros, una caballería invencible armada con sus largas lanzas con un hierro aguzado en el extremo. Su bandera, guerra a los blancos y reparto de sus propiedades entre indios y pardos. Engrosó sus filas con rapidez y desató una terrible lucha de razas. El resentimiento de años de explotación asomaba en los enfrentamientos entre llaneros y criollos, y las victorias de Boves no dejaba prisioneros. Como apunta Brito Figueroa, las acciones de Boves, si convenientes para los planes militares de Monteverde, no dejaban de alarmar a los realistas más lúcidos. En efecto, su eficacia para desatar la guerra de castas, sublevar a los esclavos y confiscar los bienes de los blancos, distribuyendo sus riquezas entre quienes le seguían, destruía a largo plazo toda base posible para restaurar el orden colonial una vez derrotados los patriotas. De todos modos, el saqueo, que para las fuerzas del asturiano era el beneficio inmediato, formaba parte de la conducta de todos los ejércitos en lucha, aunque para José Tomás Boves encerraba un fuerte significado político y de clase. Las tropas de Bolívar quedaron destruidas en su choque con los llaneros y la guerra a muerte adquiría tintes cada vez más sangrientos por parte de ambos bandos. Además, resultó imposible reunir bajo un mando único a los combatientes del Libertador y a los de Martiño, por resistencia de este último, que domina la región de Oriente.
La Segunda República se tambalea pese a que a los patriotas vencen en Araure. Boves desbarata en Calabozo a los escuadrones de los independentistas comandados por Campo Elías. Es posible, pese a todo, obligar al asturiano a una retirada en San Mateo, pero más tarde Bolívar y Mariño serán derrotados por los llaneros en La Puerta y perseguidos por Morales, uno de los caudillos de Boves, sufren un nuevo asalto en Aragua que destroza los restos del ejército republicano. Ambos jefes se ven obligados a huir en un pequeño velero hacia la isla Margarita y desde allí Bolívar se encamina hacia Cartagena. En julio de 1814, las tropas del asturiano entran en Caracas e instalan en la ciudad los métodos del saqueo y el terror. En el campo patriota, Bermúdez, Piar y Rivas llevan el comando de las fuerzas que aún resisten. Pronto deben enfrentarse a los llaneros, comandados por Boves y Morales, en las cruentas batallas libradas en la Sabana del Salado y en Urica, donde se consuma la catástrofe del ejército revolucionario. Pero en este último lugar Boves se encuentra la muerte a causa de una herida de lanza. Su acción en el periodo, al frente de las montoneras del llano, había ocasionado la crisis definitiva de la Segunda República. Pero si objetivamente contribuyó a restablecer la autoridad española en Venezuela, la intensa guerra de clases que desencadenó deterioró la hegemonía económica y social del régimen colonial. En lo sucesivo, este hecho, que resultaba inesperado para el proyecto político-militar del bando realista, cobraría enorme importancia en la definición del proceso histórico de la emancipación. El Libertador llega a Cartagena, precedido por otros emigrados patriotas desde el territorio venezolano en los últimos días del mes de septiembre. Las noticias de su derrota, conocidas ya, eran explotadas por los enemigos del centralismo encarnado en la propuesta política de Bolívar y achacaban los desastres del ejército republicano a un deseo desmesurado de concentración del poder. Desde Carúpano, el jefe patriota había realizado un balance de la situación en un manifiesto, realizando el análisis de sus propios errores, apuntando una vez más la falta de unidad en el seno de la revolución y asimismo la participación de muchos venezolanos en las filas realistas, que convertía los encuentros en una guerra civil. Según el concepto de nacionalidad americana, ya esbozado en el decreto de guerra-muerte, los guerreros neogranadinos, dice, no marchitaron jamás sus laureles mientras combatieron contra los enemigos de Venezuela. Y los soldados caraqueños fueron coronados por igual fortuna contra los fieros españoles que intentaron de nuevo subyugarnos. Si el destino inconstante hizo alternar la victoria entre los enemigos y nosotros, fue solo en favor de pueblos americanos que en una inconcebible demencia hizo tomar las armas para destruir a sus libertadores y restituir el cetro a sus tiranos. Así parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos. Comenzaba un periodo de repliegue para los partidarios de la independencia americana. El año 1814 será el de retorno de Fernando VII al trono de España, luego de la derrota de Napoleón por la coalición europea. Mientras el Congreso de Viena inicia sus sesiones, el monarca español deroga la Constitución liberal y lanza una implacable persecución contra los liberales, en tanto restaura, con todo su vigor, el absolutismo. Pronto se inician los preparativos para formar una fuerza expedicionaria destinada a imponer la autoridad de la monarquía en las zonas americanas rebeldes y aplastar definitivamente el movimiento independentista. En la región de Nueva Granada los problemas seguían latentes. Santa Fe, la actual Bogotá, se resistía a formar parte de la Unión Granadina, por lo que Bolívar, ascendido a general de división por el gobierno, debe cumplir la misión de doblegar la ciudad rebelde. Luego de un breve sitio, el Libertador somete la zona que se había declarado independiente de las resoluciones del Congreso de Tunja. No demoró ese mismo Congreso
en instalarse en la ciudad que había sido capital del virreinato. Cumplida la pacificación de Cundinamarca, el propósito de Bolívar es dirigirse a las provincias de Santa Marta y Maracaibo, con intenciones de emprender la liberación de Venezuela. En la sesión inaugural del Congreso, Simón Bolívar agradece a los integrantes el asilo que por 2 veces le había ofrecido Nueva Granada y propone el envío de delegados a las potencias europeas para promover el apoyo a la independencia de América. Su pensamiento trasciende los límites de la región donde desarrolla su acción para abrazar el continente americano en su totalidad. Las consecuencias de la dominación española, opina, se reflejan en la incapacidad de los criollos para ejercer su gobierno en libertad, no solo por inexperiencia, sino incluso por desconocimiento de lo que ocurre en el resto del mundo. Creado el nuevo mundo bajo el fatal imperio de la servidumbre, no ha podido arrancarse las cadenas sin despedazar sus miembros, consecuencia inevitable de los vicios de la servilidad y de los errores de una ignorancia tanto más tenaz cuanto que es hija de la superstición más fanática que ha cubierto de oprobio el linaje humano. Jamás, Señor, jamás nación del mundo dotada inmensamente de extensión, riqueza y población ha experimentado el ignominioso pupilaje de 3 siglos, pasados en una absoluta abstracción, privada del comercio del universo, de la contemplación de la política y sumergida en un caos de tinieblas. Todo era extranjero en este suelo. Religión, leyes, costumbres, alimentos, vestidos, eran de Europa y nada debíamos ni aún imitar. Se trata de temas que conforman el núcleo del pensamiento bolivariano y pronto los que volverá una y otra vez en documentos fundamentales de su discurso político. A continuación, reafirma el concepto de nacionalidad americana. Hemos subido a representar en el teatro político la grande escena que nos corresponde, como poseedores de la mitad del mundo. Y más adelante, que esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo. La grande americana tiñe el continente en la lucha por la emancipación, un espectáculo que puede ser presenciado, afirma, desde México a Buenos Aires. Insiste en no descuidar la tarea diplomática, recordando que la opinión pública en determinados países puede brindar, como ocurriera en su tiempo con Atenas, con Roma, y en épocas más cercanas, con la misma Inglaterra, un fuerte respaldo para los intereses criollos. La crítica a su propia actuación, que el Libertador no escatima, hace que el neogranadino Camilo Torres le dirija estas palabras. General, vuestra patria no ha muerto mientras exista vuestra espada. Con ella volveréis a rescatarla del dominio de sus opresores. Con un ejército mal pertrechado, al que se habían incorporado Rafael Urdaneta con algunos venezolanos, avanza hacia Cartagena, plaza bajo el mando del general Manuel Castillo, donde debía obtener armamento para proseguir su campaña contra los realistas. Nuevamente se encontraba en esta ciudad, con un clima adverso para su persona. Cartagena parecía estar al borde de la guerra civil entre partidarios y enemigos del Libertador. Era difícil obtener refuerzos y la marcha hacia Santa Marta en esas condiciones estaba condenada al desastre. Al mismo tiempo, las noticias procedentes de Venezuela eran desalentadoras. La expedición enviada por Fernando VII, integrada por 10.500 soldados en 42 buques de transporte y 18 navíos de guerra, donde se alistaban hombres que se habían distinguido en la lucha contra Napoleón, había llegado a Isla Margarita. Al frente de estas fuerzas, el general Pablo Morillo, un extraordinario jefe militar, con la misión de imponer la autoridad de la corona. La coyuntura se presentaba muy adversa para los patriotas.
Las divisiones y desconfianzas regionales, los conflictos que oponían entre sí a los distintos jefes de la revolución, auguraban nuevos desastres, sobre todo ante fuerzas disciplinadas y mucho mejor equipadas. El Libertador regresa a Santa Fe, donde presenta renuncia a su mando. En mayo de 1815 toma el camino de un nuevo exilio y se dirige a Kingston, en la isla de Jamaica. La llegada de Morillo no carece de espectacularidad. Se apodera de la isla Margarita, obligando a los patriotas a buscar refugio en Haití. Más tarde se encamina hacia Caracas, donde será recibido con demostraciones de júbilo por los realistas. Se propone como objetivo Nueva Granada y avanza hacia Santa Marta, sitiando a Cartagena por mar y tierra. Un asedio de 3 meses será necesario, sin embargo, para rendir una plaza que resiste con heroísmo. Luego, avanza hacia el interior del país con el brigadier de la Torre, siguiendo el cauce del Magdalena. Si en la isla Margarita Pablo Morillo se había mostrado clemente, la reincorporación a la lucha de algunos indultados, como el caudillo Juan Bautista Arizmendi, le indujo a utilizar métodos más duros. La coalición de Morillo con el jefe llanero Morales, antiguo lugarteniente de Boves, no ha sido sin duda ajena a este cambio de actitud. A partir de entonces, las ejecuciones se convierten en norma y las más numerosas se realizan en Nueva Granada, que se había caracterizado por su tendencia a no derramar sangre innecesaria. Así cayeron varios patriotas granadinos, entre ellos Camilo Torres, Carlos Montúfar y Francisco José de Caldas. La represión y las ejecuciones eran actos que cosechaban un saldo político negativo que no favorecerían en nada la causa española, y así lo hizo saber más adelante un ferviente partidario de los realistas, el obispo Popayán.